La Curva Texas es un punto de referencia desde 1969 en el puerto de Tampico. Acompáñanos a continuación a conocer su historia de voz de los descendientes de su fundador, aquí en Historias del Puerto. Aquí mi papá llegó hace 51 años, porque en agosto se cumplen 51 años de que mi papá llegó aquí a comprar un terreno. Aquí donde estoy, mi papá compró el terreno en este lugar. Este lugar era un lugar enmontado. Era un lugar enmontado, el cual mi papá empezó a emparejar y cortar árboles para colocar su casa que traía. Era una casa prefabricada de madera que le habían regalado en el rancho donde él trabajaba. Era una casita de madera donde empezamos a vivir los que veníamos con él. Mi papá se llamaba Andrés Arellano Alvarado y él puso el letrero porque cuando él esperaba el autobús era de los verdes. En esos tiempos la cotorra era el único transporte que había para acá, que iba a Altamira. Ese autobús lo dejaba. Ese autobús siempre lo dejaba porque como era puro monte y pasaba a las 6 de la mañana no se veía nada. Entonces le dijeron que pusiera una seña y eso fue lo que a él se le ocurrió. Como estaba la curva, él le puso, y como él anduvo navegando mucho allá en Texas, él trabajó mucho en el otro lado, se acordó y le puso el nombre de la Curva Texas en un encino. Y pues sí, el ayuntamiento, eso sí lo supe, el ayuntamiento se lo quitó. Y él después lo volvió a poner porque él puso una lonchería que se llamaba Curva Texas, porque la Curva Texas es de donde está ahorita actualmente la curva que da ahí por La Mancha hasta el lugar donde estoy. Que él decía que tenía que ir corriendo para alcanzarlo y que le daba risa al chofer porque le decía, es que avísame o ponme un letrero para poder identificarlo. Y mi abuelo lo puso una vez en el encino, pero el gobierno se lo quitó, ya que por lo que sé creo que les cobran impuestos por ponerlo. Y tuvo que volver a ponerlo varias veces para poder identificar la Curva Texas. Él lo quitaba, o se lo quitaban y él lo volvía a poner y lo volvía a poner hasta que colocó una lonchería aquí mismo. Y bueno, a raíz de los accidentes, una avioneta que cayó aquí cerca, atropellados, pues se hizo muy famoso este lugar, se hizo referente y ahora todos conocen como la Curva Texas este lugar, y es por eso que mi abuelo recibió ese documento. Entonces aquí nosotros desde niños pues hemos venido aquí de visita, ¿no? Con mi abuela, mi abuelo, mis papás. Mi abuelo hasta el día de su muerte hace aproximadamente 6 años aquí estuvo viviendo. Esta casa que se ve al fondo es donde él pues vivió desde que llegó aquí hace más de 50 años que fundó este lugar. En muchas ocasiones que yo pido a un taxi que me traiga a la Curva Texas, porque todos damos la señal de la Curva Texas ahorita, las personas me dicen ¿a qué altura? La Curva Texas pues no tiene altura, la Curva Texas es el sitio donde está la Curva de La Mancha hasta aquí, porque dicen muchos taxistas les dicen la Curva Texas y los llevan hasta el barquito, y pues hasta el barquito no es la Curva Texas, para que ya se vayan enterando.